muchas gracias por acompañarnos en este hito presencial, ¿cierto?, donde mostraremos como Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje las cifras vinculadas, por supuesto, al reciclaje para el año 2022. Quisimos hacer esto un hito presencial para romper, ¿no es cierto?, el esquema de los últimos años que hemos hecho esto de forma virtual, y esto considerarlo como un corte de cinta, ¿cierto? Un corte de cinta donde vamos a presentar las estadísticas. Por supuesto, en las próximas semanas van a estar los informes alojados en nuestra página web, como lo han estado todos los años. Palabras de bienvenida. Agradecer desde ya a la Universidad del Desarrollo por recibirnos, y vamos a partir entonces con unas palabras de bienvenida, primero por parte de Matías Pascuali, director del Centro Regulatorio y de Empresas de la Universidad del Desarrollo. Hola, muy buenos días. Muchas gracias. A nombre de la Universidad del Desarrollo, del Centro de Derecho Regulatorio de Empresas de la Facultad de Derecho y del Magíster en Medio Ambiente de la Facultad de Derecho, les quiero dar las gracias por haber pensado en nosotros para hacer su primera presentación presencial después de estos años que hemos estado encerrados. Y un tema que para nosotros es muy relevante. Nosotros en el Centro de Derecho Regulatorio de Empresas nos dedicamos básicamente a la regulación económica y al derecho regulatorio combinado con el derecho de empresa. Y estas iniciativas que combinan la regulación, la sustentabilidad con la empresa y el desarrollo empresarial, para nosotros son muy relevantes, y por eso les damos las gracias por estar acá, les damos las gracias por haber pensado en nosotros y les damos la bienvenida para que hagan esta presentación tan importante. Muchas gracias. Muchas gracias, Matías. Ahora vamos a dar paso a Nicolás Fernández, el presidente de nuestra asociación gremial, también para darnos unas palabras de bienvenida. Hola, buenos días a todos los presentes, también a quienes nos ven a través de la cámara. Antonia, 1 minuto 36, te juro que... Bueno, recuerdo hace 10, incluso 12 años atrás, cuando formamos esta asociación, parte demasiado importante era justamente los datos, la información. Es donde nos damos cuenta en ese momento que la colaboración tiene que tomar verdad, y es ahí donde reunimos a todas las empresas que estaban en la misma situación que nosotros, como empresarios, muchas de las empresas fundadoras, y efectivamente reunir a los actores de la industria era fundamental. Aprendimos que los datos se construyen en conjunto, no podemos construir los datos solos, y es por eso que esta asociación busca siempre acercarse a todos los stakeholders en la medida de lo posible. No solo como empresa, sino que como industria, el poder tener estos datos dan pie a, sobre todo, las políticas públicas que finalmente se crean en nuestro país y que van en beneficio del cuidado del medio ambiente. Así que primero, agradecer por supuesto a los dueños de casa. Matías, muchas gracias por las palabras, y en especial también a Raúl Campuzano, que creo que realmente ha impulsado mucho este primer evento en conjunto con ANIR. Nosotros creemos que, como decía, es importante crear en colaboración los datos, toda la información, y para eso nosotros consideramos siempre tener aliados estratégicos, y a quienes también quiero agradecer esta instancia, porque son quienes nos brindan toda la información que ustedes van a poder ver ahora. Quiero agradecer en especial a CIPLA, a CENEM, a ARNEC, a ANAC, a CINC y a CELA, agrupaciones que nos brindan información muy valiosa desde sus industrias. Por supuesto, agradecer al equipo Kiklos, que ya por 6ª edición están trabajando junto a nosotros. Es un trabajo muy intenso, así que muy agradecidos del trabajo Kiklos. Y obviamente no puedo dejar de agradecer a la Fran, a la Gaby y a Antonia, que sin ellas la verdad que todo esto es imposible. Así que bueno, espero que esta instancia en particular abra las puertas para conectarnos con la academia. Estoy seguro que la conexión con la academia en nuestra industria es elemental, es primordial
para poder tomar buenas decisiones. Por último, les recuerdo que este año estamos cumpliendo 10 años. Nosotros partimos hace 12 prácticamente, pero 10 años oficialmente. Los invito a visitar en anir.cl nuestra revista, algunas pueden estar por ahí presentes. Y nada, mucha suerte y espero que los datos les gusten. Gracias a todos por estar aquí. Gracias, Nicolás. Vamos a dejar también unas palabras al final para el equipo de Kiklos y mencionarles que vamos a mostrar las estadísticas en 2 tandas. Ya, vamos a partir con las cifras de envase y embalaje y todos los materiales de envase y embalaje. Luego vamos a tener a panelistas muy reconocidos como Guillermo González y Marilu Soto, también de esta casa de estudios. Y luego vamos a presentar todas las cifras vinculadas al clúster automotriz, para también tener a los panelistas expertos en la temática, Ricardo Ferrero y Persis Hernández. Así es que desde ya muchas gracias y voy a dar el pase entonces a Antonia González del equipo de Kiklos para partir entonces con las estadísticas vinculadas a envase y embalaje. Muy buenos días a todos, agradecerles su presencia en esta instancia y nuevamente igual agradecerle a mi equipo de trabajo, a Reinaldo, a Juan y a Gaspar, que este año estuvimos trabajando codo a codo para poder llegar a estas estadísticas hoy día. Partimos entonces, bueno, en primer lugar agradeciendo también a los socios de ANIR, que sin su información esto no sería posible. Hoy día son más de 60 socios, de todos los materiales que estamos trabajando, que estamos estudiando. Y volver a recordar el propósito de ANIR, que es promover la valorización de materiales en coherencia con la jerarquía en el manejo de residuos, a través de un enfoque colaborativo, circular y descentralizado por el bienestar de la sociedad y el medio ambiente. Entonces, partimos con el panorama de los envases y embalajes. Primero que todo vamos a definir algunas variables que se van a repetir durante la presentación. En primer lugar, aclarar que todo esto que vamos a estar estudiando en envases y embalajes son de post-consumo, ya sea domiciliario o no domiciliario. Es decir, no se toman en cuenta las mermas productivas. Luego tenemos el material disponible país, que esta es la cantidad de envases y embalajes que se comercializan dentro del territorio nacional y que se convierten en residuos en el mismo año. Esto se sustenta bajo un supuesto importante, que es que todo el material que se estudia y que entra en el mercado se convierte en un residuo en ese mismo año. Y el cálculo del material disponible país, en el caso de los envases y embalajes, es a través de la producción nacional del material. Se estima la producción nacional del material de ese año, y a esta producción se le suma la importación, tanto con contenido como sin contenido, y se le resta la exportación con contenido y sin contenido. Luego tenemos el material gestionado país, que es todo el envase y embalaje que llega a las empresas gestoras para su valorización, y ya sea una valorización interna o exportación de estos materiales. La capacidad técnica instalada país es la cantidad de material que las empresas gestoras son capaces de gestionar durante un año, se mide en toneladas año. Y el material no valorizado país sería la diferencia entonces entre el material disponible y el gestionado, es decir, todo el que no llega a empresas gestoras y terminan en algún relleno sanitario o vertederos ilegales, o se formaliza de manera no autorizada, o sea, se valoriza de manera no autorizada. Finalmente hay un último concepto, que es la capacidad técnica instalada a 3 años, que es cómo se espera que crecería el mercado de la valorización de dicho producto hasta, en este caso, el 2026. Partiendo entonces con el cartón y otros tipos de embalaje, tenemos una buena fuente de información, así que estamos más o menos seguros de estas estadísticas. El material disponible país ronda las 856.000 toneladas. Para el cálculo del material de las importaciones con y sin contenido se toma en cuenta los bebestibles, las frutas, los pescados, los muebles, los zapatos, eléctricos y electrónicos, juguetes y otros materiales que suelen importarse o exportarse en cajas de cartón. Y la gran mayoría del cartón que tenemos disponible hoy en el país corresponde a cartón corrugado, ¿cierto? Un 77% del total del país es efectivamente este cartón corrugado, el más común. Luego tenemos el cartón liso, que es donde vienen, por ejemplo, las bolsitas de té o los cereales, sacos y bolsas, luego ya en menor proporción, y finalmente otros elementos de embalaje que están fabricados de este material. Sobre el material gestionado y la capacidad instalada,
Actualmente estamos gestionando alrededor de la mitad del material disponible país, que corresponde a 409.000 toneladas. Se estima que la mayor parte de este material proviene de la industria, sería un material postindustrial, y hoy día contamos con una capacidad técnica instalada cercana a las 470.000 toneladas, es decir, estamos bien cerca de nuestra tope de capacidades. Y estas se componen en su gran mayoría de valorización interna. Hoy día casi todo el cartón se valoriza dentro del país y existe una pequeña proporción que se está exportando. Y como les mencionaba, hoy día tenemos una pequeña capacidad ociosa de un 13% para poder seguir expandiendo esta exportación. A priori se espera que en los próximos 3 años la capacidad técnica crezca en alrededor de 80.000 toneladas, llegando a las 550.000 toneladas de cartón valorizado. Luego tenemos la variación del material disponible con el material gestionado en los últimos años de cartón. No aclaré, pero en verde se puede ver el material gestionado y en rojo sería el material no valorizado. ¿Okay? Entonces podemos ver que durante los últimos años ha crecido paulatinamente el material disponible país. Hay un gran salto entre el 2018 y 2019 que se debe a un mejoramiento metodológico del cálculo seguramente. Y vemos entre el 2020 y el 2021 el efecto de la pandemia, ¿cierto? Aumentó la producción nacional de cartón, aumentaron los delivery, aumentaron los envíos y evidentemente había una mayor liquidez en el mercado, lo que implicó que la gente estuvo consumiendo mucho más. De hecho, hubo una explosión en la importación de elementos eléctricos y electrónicos y muebles, efectivamente por este aumento de liquidez, que en 2020 se estabiliza de alguna manera y se ve principalmente también en esta estabilización de la importación de elementos eléctricos y electrónicos. De todas maneras, comparando con años anteriores, sí hubo un pequeño crecimiento, pero se estabilizó harto el tema del cartón post-pandemia. Sobre el material gestionado, se ve que va creciendo sostenidamente durante los últimos años, pero las tasas de valorización no aumentan porque sigue aumentando también el material disponible, ¿cierto? Si bien estamos gestionando más material, las tasas de valorización se mantienen más o menos estables. Y esto tiene que ver porque, lo que decíamos antes, la mayor cantidad de material que se está gestionando es de origen industrial y el material disponible está aumentando en gran medida porque el cartón está llegando a los hogares, donde todavía es muy complejo ir a recolectarlo. Algunas conclusiones entonces sobre el cartón. No hemos visto un aumento en la recolección domiciliaria, lo que se traduce en que las tasas de valorización no aumentan, solo aumenta el material gestionado. La mayor cantidad del material de cartón es valorizado dentro del país, existe una pequeña proporción que se exporta. Sin embargo, la capacidad técnica instalada podría aumentar rápidamente y con una inversión no tan grande porque podríamos seguir aumentando nuestra capacidad de exportación, ¿cierto? Ahí es donde se podría, en el fondo, crecer con la capacidad técnica instalada prontamente. Pasando al vidrio, el vidrio hoy día tenemos un material disponible país de 450.000 toneladas aproximadamente. La importación y exportación con contenido que se calcula es principalmente de los bebestibles, ya sea licores, jugos, etc. Gran parte del material disponible país hoy día es de botellas de origen de vinos o de licores, 2/3 del material corresponde a este tipo de botella. Luego vienen botellas analcohólicas, como un 29%, le siguen los frascos y finalmente otro tipo de materiales de vidrio que no están dentro de los anteriores. Sobre el material gestionado, la capacidad técnica, hoy día estamos gestionando alrededor de 1/3 del material disponible país, correspondiente a 148.000 toneladas, y alrededor de 300.000 toneladas hoy día tienen una disposición ya sea de relleno sanitario o disposición no adecuada, disposición no en valorización en el fondo. La capacidad técnica instalada al día de hoy se calcula en las 278.000 toneladas, es decir, existe una capacidad ociosa de alrededor de un 47%, podríamos seguir aumentando la recolección del vidrio y aún seguir valorizándolo dentro del país. Y esta valorización se hace principalmente a través de las 3 grandes vidrieras del país, que son vidrieras, son productoras y al mismo tiempo son las grandes valorizadoras. Se espera que la capacidad técnica instalada en los próximos años crezca alrededor de unas 20.000 toneladas, pudiendo hacernos cargo de 2/3 del material disponible país. Sobre la evolución del material en los últimos años, se observa nuevamente un crecimiento paulatino en su producción, el material disponible en el fondo, y nuevamente aquí vemos un efecto pandemia, un gran crecimiento de material disponible país. La importación con contenido
creció bastante durante la pandemia, se importaron mucho más licores y hubo un cambio en el consumo en general. Hoy día están ingresando más los destilados y los licores de exportación en los hogares, algo que antes se consumía mucho más fuera del hogar, hoy día se está consumiendo adentro y esto se ve a partir de los datos de aduana. Y finalmente en el 2022 este rango se estabiliza, no disminuye, pero sí se mantiene el material disponible país, principalmente explicado por este aumento de las importaciones, aumento de la producción y una estabilización de la exportación con contenido. Ya que esto podría deberse de cierta manera porque los grandes compradores de vino están comenzando a preferir el embotellamiento en destino, ¿cierto? De alguna manera la exportación con contenido en términos de vinos está cambiando. Sobre la valorización, nuevamente se ve un crecimiento estabilizado y sostenido, principalmente por las campañas de recuperación de vino, de vidrio, que llevan hartos años, y la tasa de valorización se mantiene constante en este 33%. Algunas conclusiones. Bueno, se cree que, como les mencionaba, la pandemia tuvo un efecto en los hábitos de consumo de las personas, sobre todo en los licores importados, lo que les mencionaba, y que hoy día tienen mayor presencia dentro de los hogares. Se ve por el aumento de las importaciones en 2021 y este aumento que se mantuvo en los mismos rangos en el año 2022. El material gestionado país sigue creciendo consistentemente en los últimos años y se espera que con la entrada en vigencia de la ley REP del presente año sigan aumentando aún más, mejorando las tasas de valorización. Y se ha visto también tras las entrevistas con distintos actores del mercado que se están poniendo hartos esfuerzos en poder mejorar la recolección de este material en regiones. Las tolvas y las campanas han crecido en gran manera, sobre todo en el sur y el norte del país. Pasando al aluminio, el material disponible del aluminio ronda las 49.000 toneladas. El aluminio, si bien la gran mayoría se compone de las latas de aluminio, en el fondo donde tomamos el bebestible, que es el 72%, sí existen otro tipo de envases y embalajes que están fabricados de aluminio, como por ejemplo los aerosoles, que corresponden a algunos desodorantes que vienen en este tipo de material, ciertos flexibles, cápsulas, bandejas de aluminio en menor medida. Ya para la importación y exportación con contenido se toman por un lado los bebestibles, nuevamente los aerosoles y los envases flexibles de aluminio. Actualmente el material gestionado del aluminio en su totalidad ronda la tasa del 21%, 10.500 toneladas aproximadamente. La valorización del aluminio se hace exclusivamente a través de la exportación y se estima que existe un porcentaje de la valorización informal que tiene hoy día poca trazabilidad, o sea, podríamos estar en mejores tasas de valorización, pero no están dentro del mercado formal del país. La capacidad técnica instalada hoy día ronda el 99% del material, es decir, seríamos capaces, si recolectáramos todo el aluminio del país, seríamos capaces de exportarlo durante un año y se estima que esta capacidad va a seguir creciendo en el tiempo, al menos unas 10.000 toneladas más en los próximos 3 años. Sobre la evolución del aluminio en su totalidad, se ve un aumento nuevamente paulatino en la producción nacional de las latas, pero hubo un pic importante en el 2021 producto de la pandemia. Este fue el material que se vio el pic más pronunciado y que se estabilizó de manera más pronunciada también en el año 2022, porque hubo en el fondo un pic en el consumo local de los bebestibles que nuevamente se estabiliza. En el fondo, durante la pandemia nos cambiamos harto a la materialidad de la lata para el delivery, cosa que se regularizó una vez que volvimos a salir de las casas, en el fondo. Y sobre el material valorizado, durante la pandemia, si bien se vio una baja, esta retomó su camino y su aumento durante el 2022 y se estabiliza nuevamente a niveles prepandémicos. Y bueno, si vemos el caso de las latas de aluminio en particular, vemos que las tasas de valorización son más grandes que el grupo del aluminio en total. Las latas de aluminio al año 2022 alcanzan una tasa de valorización del 23,3%, tomando en cuenta que representan un 77% del material total de
aluminio. ¿Ya? Las latas de aluminio nuevamente son las que sufrieron más este estrago de la pandemia de aumentar la demanda en el fondo del material y que se estabiliza en el año 2022. Algunas conclusiones sobre el aluminio, lo mismo que les decía, el aluminio se estabilizó de una manera muy pronunciada post pandemia, explicado en parte porque fue el producto que más se utilizó para suplir el delivery en el fondo, ¿cierto? Antes lo que yo iba a un local de comida rápida y me lo daban en un vasito de soda, durante la pandemia todo eso llegó en latas de aluminio a los hogares y una vez que se acabó la pandemia este aluminio ya no se siguió consumiendo. Esto produjo que este pic de producción en el 2021 podría haber ocasionado una sobreestimación de esta demanda, lo que significa una sobreproducción de aluminio, y por eso mismo podría haber caído tan fuertemente en el 2022 el material disponible, porque teníamos una sobreproducción de años anteriores. Y finalmente, como la valorización tiene que ver netamente con la exportación del aluminio, hoy día la capacidad técnica no es un factor crítico para poder tener mayor éxito en las tasas de valorización, ¿cierto? Sino que el mayor problema o desafío está en la recolección del material, no en la capacidad instalada. Entrando hojalata, este es un material nuevo que estamos estudiando este año, lo tratamos de incorporar, tiene hartos desafíos. Hoy día sabemos que el desde del material disponible país va en las 58.000 toneladas. Esto lo tomamos en cuenta con la importación y exportación de alimentos en conserva, aerosoles ambientales, pinturas que vienen en tarros de hojalata y diversos tambores metálicos. ¿Ya? Es bien complejo estimar el material disponible país porque la hojalata se mira en un total de chatarra en el fondo. Y esta chatarra no está compuesta simplemente por envase de embalaje, son un montón de otras materialidades que también, o sea, un montón de otras clasificaciones que también entran dentro de esta chatarra. Entonces, para poder estimarlo, nosotros estamos seguros que este es el desde, sabemos que hay por lo menos 58.000 toneladas a nivel país de material disponible. Y sobre la valorización, bueno, se realiza principalmente a través de fundición para poder generar energía o materias primas para la construcción y se estima que al menos un 60% de este material disponible que calculamos se está valorizando. Esto lo sabemos porque en el fondo es alrededor de, no digo la conclusión, tenemos una capacidad técnica instalada de al menos 120.000 toneladas años. Si bien la capacidad técnica de fundir este material es mucho más grande, nosotros tratamos de estimarla o de hacerla acorde a la cantidad de envases y embalaje que existen de este material, bueno, y se espera que durante los próximos años también crezca la capacidad técnica de poder fundirlo dentro del país. El mercado de la hojalata, en conclusión, es un mercado muy complejo, es muy grande, es muy diverso y nosotros lo estimamos a través de la proporción que correspondería de envase y embalaje dentro de los valorizadores, que se calculó entre un 3 y un 4% del total de la chatarra. Como les decía, es complejo poder aislar el componente envase y embalaje del total, porque la valorización hoy día no tiene diferencia, en el fondo todo lo que llega como hojalata o como chatarra entra en la misma categoría. Pero se espera que con la ley REP esto pueda mejorar, ya que va a haber una separación en las plantas, le va a llegar separado a las plantas de valorización. Ya van a saber en particular cuánto envase y embalaje están recibiendo, específicamente ya no les va a llegar como un conjunto, dada la trazabilidad que va a existir. Sobre el cartón para bebidas, hoy día tenemos un material disponible cercano a las 25.800 toneladas. Todo el cartón que se utiliza hoy día en el país se fabrica en el extranjero y se importa a Chile y se considera, o sea, se importan las bobinas para poder producirla y se considera dentro de la importación y exportación todo lo que serían conservas, jugos y lácteos. Este año también incorporamos la importación y exportación de este material porque ya dejó de ser marginal. Vamos a ver por qué. Y este es el material hoy día que tiene la menor tasa de valorización. Hoy día alcanzamos apenas un 2,5%, que se debe en su gran mayoría a exportación y en una pequeña escala a la valorización interna, muy pequeña escala. De hecho, el 97% hoy día de la capacidad de técnica instalada tiene que ver con la exportación.
y alcanza actualmente las 22.850 toneladas. Tenemos una capacidad ociosa de un 97%, es decir, podríamos valorizar mucho más Tetra Pak, pero tenemos el desafío de salir a recolectarlo, es un material complejo de recolectar. Ya la capacidad técnica instalada va a crecer en los próximos años, principalmente porque viene en camino una planta de valorización interna, es decir, la valorización interna se espera que en los próximos años crezca. Vamos a ser capaces de valorizar aquí dentro y no tener que exportar todo nuestro cartón para bebidas. Y bueno, la evolución en los años, en general el material disponible se mantiene constante, pero durante el 2022 estamos viendo un pic o un aumento en la producción, que se debe principalmente a dos razones. Por un lado, están apareciendo nuevos actores en el mercado del cartón para bebida. Si bien Tetra Pak es el más grande, hoy día vienen dos compañías como SIG, como Carosi, que ya están empezando a producir sus propios envases. Y también tenemos un pic en la importación de bebidas vegetales. En general, todas estas bebidas de almendra, de soya, etcétera, vienen afuera del país y están empezando a mostrar ya cantidades no tan marginales en la importación. Y bueno, si bien el material gestionado país el año pasado disminuyó, principalmente porque las empresas valorizadoras internas han estado trabajando más bien en sus fórmulas más que realmente recolectando el material. Por lo tanto, el año pasado solo se exportó material y no hubo casi nada de valorización interna. Y bueno, en conclusión, el material disponible país nuevamente está creciendo debido a estos nuevos actores y a la importación de estos productos de bebidas vegetales que no se están fabricando en Chile. Hoy día la valorización es netamente exportación y se va principalmente a Brasil y a México. Y como les decía, este es el material con la tasa de recolección más baja, debido principalmente por un lado a que tiene un precio de mercado muy bajo y la demanda nacional es prácticamente inexistente. Entonces, a priori no existen los incentivos para salir a recolectar este material, pero sabemos que viene la ley REP nuevamente y con su puesta en marcha esperamos que estas tasas de recolección empiecen a aumentar paulatinamente en los próximos años. Ya entrando en la recta final, los materiales de plástico, en primer lugar el PET, las botellas PET, plástico 1. Hoy día se calcula que el material disponible país ronda las 118.000 toneladas y donde más del 90% corresponde a botellas, ¿cierto? Y preformas de PET. Luego, en menor medida están los clamshell, que serían estos paquetitos donde se comercializa comúnmente la fruta, ¿cierto? Con tapita. Y otros materiales de PET y finalmente estos frascos también que se fabrican de PET, donde vienen algunas mayonesas, por ejemplo. La importación y exportación con contenido que se calcula es principalmente de los bebestibles, de los líquidos que se importan y exportan y del clamshell. Y bueno, actualmente se está valorizando alrededor de 22.000 toneladas dentro del país, correspondiente a un 18%, es decir, tenemos una no valorización de alrededor de 96.000 toneladas, lo que es bastante alto. Y la gran mayoría de este reciclaje es principalmente de botellas PET, un 98% corresponde específicamente a las botellas plásticas. Hoy día tenemos una capacidad ociosa de un 46%, es decir, podríamos casi duplicar el material gestionado a país si fuésemos capaces de recolectarlo. Y se espera que en los próximos años siga creciendo a 60.000 toneladas con toda certeza y podría ser incluso más, tomando en cuenta que vienen estas plantas, ¿cierto?, bottle to bottle próximamente. Sobre el material disponible país y su evolución, bueno, se ve que paulatinamente ha ido creciendo durante los años y el PET también, como materiales que ya hemos revisado, ha aumentado su material disponible tras la pandemia. Hubo un importante aumento en la producción de clamshell que se quedó en Chile y un gran aumento en la producción de botellas plásticas dentro del país, junto con este aumento en importaciones de líquidos también. Y en 2022 se estabiliza un poco este pic, baja de cierta manera el material disponible país, principalmente por las importaciones con contenido y porque la producción de clamshell, si bien aumenta, o sea, disminuye la producción de clamshell y también se está exportando más que en los años anteriores. Volvimos nuevamente también a números más prepandémicos. Sobre la valorización, hubo una leve baja en el material gestionado país, pero la tasa de valorización también se sigue manteniendo en este 19%, al igual que el año 2021.
Algunas conclusiones, bueno, vemos este pic de producción de clamshell entre el 2020 y el 2021, debido principalmente por el delivery, ¿cierto? Esto se revierte en 2022, estamos exportando nuevamente más del clamshell y el material disponible para país no varía mucho porque sigue este aumento paulatino de los envases con contenido, de los líquidos. El material gestionado país sigue rondando la escala de los 22.000 toneladas y se espera nuevamente que con la entrada en vigencia de la ley REP este número vaya creciendo con los años. Y como les decía, se espera la apertura de plantas nuevas de reciclaje bottle to bottle o botella a botella que comenzarían a operar y esto podría hacer crecer en gran medida la capacidad técnica del país. Finalmente, sobre el polietileno y el polipropileno, PP y PE, tanto rígido como flexible. Polietileno suele ser el plástico 2, ¿cierto? Y el plástico 4. Está en muchos tipos de plástico, como lo pueden observar aquí. Su material disponible ronda las 100.000 toneladas. Y bueno, el PP y el PE son un gran desafío de calcular en términos de envases con contenido, porque prácticamente todo tiene algo de plástico y el plástico no es también muy estable producto a producto. En el fondo algunos vienen con un film, otros vienen con un pequeño flexible como la botella, etc. Entonces es un gran desafío estimar este plástico y este año dimos un gran salto en su cálculo y mejoramos bastante la metodología. Bueno, el material disponible de PE se distribuye bastante homogéneamente entre sus distintas materialidades, ¿cierto? Están las bolsas de PE, están los film, que vendrían siendo, por ejemplo, donde vienen los confores, por ejemplo, o las toallas Nova, vienen en estas bolsitas de PE flexible. Hay tambores y bidones, frascos y botellas, no sé, los uno al día, hoy día vienen en botellas de PE, cajas, contenedores, tapas y sacas y maxi sacas. Por el lado del PP ronda los mismos rangos que el PE, es un poquito menos el material disponible país, cerca de 97-98.000 toneladas, y se divide en estos 4 grandes grupos, los potes o estuches, cajas, las sacas y las tapitas. En general las tapitas de bebida, por ejemplo, suelen ser del 5, pero también a veces son del 2, la verdad es que es bien complejo diferenciarlo. Sobre el material gestionado lo vemos en conjunto, sabemos que el PE se está logrando cerca de 49.000 toneladas, un 48% del material disponible país, mientras que el PP está cerca del 20% del material disponible país. Las capacidades técnicas rondan en el caso del PE un 65% y el PP un 50% del material disponible país. Y se espera que durante los próximos años estas capacidades puedan crecer tanto que el PE se pueda valorizar en su totalidad y el PP podamos llegar a un 84.000 toneladas durante los próximos años. Hoy día Cipla tiene un cálculo estimativo preliminar de 49.000 toneladas de valorización de PP y PE en su conjunto, y ahí, bueno, no estamos tan lejos del número porque la metodología de Acipla toma el material que sale de la planta de valorización y nosotros tomamos el material que entra. Por ende, esta diferencia se podría deber a stock anuales o alguna explicación por ese camino. Y bueno, como en otros materiales también este material no valorizado suele venir de los domicilios, ¿cierto? Que es donde más difícil llegar a buscar esta materialidad. Sobre la evolución del PE, vemos que año a año está de alguna manera bajando, algunas veces explicado por estos cambios metodológicos y también tiene que ver con el cambio en el consumo de las bolsas plásticas, ¿cierto? Año a año van disminuyendo y se van reemplazando por otro tipo de bolsas, producto de la ley que ya está vigente hace unos años. También se ve una disminución en las materias primas que se importan, por ende también vemos una disminución en la producción nacional de este material. Y finalmente, como les decía, esta caída en el último año, si bien también ha bajado la producción nacional, también hubo un buen ajuste metodológico entre la importación y exportación con contenido, que es un desafío grande poder extrapolar a años anteriores, porque por un lado es un estudio bien acabado y bien detallado de los materiales, y por otro lado los códigos arancelarios cambiaron este año. Entonces lo que antes podíamos replicar fácilmente,
este año ya no es tan fácil. Hay que hacer muchos ajustes para poder replicar la misma metodología de años anteriores. Este cambio arancelario fue un desafío bastante grande. El material gestionado país se mantiene relativamente constante. Hubo un leve aumento en el 2021 y 2022 que se explica más o menos por la mejora en la recolección del material. Y sobre el PP vemos una variación más inestable, nuevamente un primer gran cambio por este ajuste metodológico en el 2018. Y en el 2021, producto de la pandemia nuevamente, se ve una mayor importación de materias primas, es decir, la producción nacional aumentó bastante y también se incrementa la importación de maxisacos principalmente. Ya nuevamente en el año 2022 esto por un lado se estabiliza a niveles prepandémicos y por otro lado también tenemos este ajuste metodológico, pero de todas maneras se ve una disminución en la importación de materias primas. Por ende sabemos que la producción nacional de todas maneras bajó post pandemia. Nuevamente el material gestionado también se mantiene relativamente constante durante los últimos años, sobre todo entre el año 2020 y 2021 no hubo muchos cambios del material gestionado. Y bueno, algunas conclusiones. En 2021 sabemos que hubo una importante alza en la importación de materias primas, hubo más producción nacional de PP sobre todo, que se estabiliza a niveles prepandémicos en el año 2022. En el 2022 la importación de resina de PE, o sea la importación de materias primas para envases y embalajes disminuye, de PE también en un 20%, es decir, ambas materialidades disminuyeron su importación de materias primas durante el 2022 post pandemia. En el caso del PP, los principales envases y embalajes que están presentes en el mercado corresponden a los sacos y las maxisacas en el fondo y otros textiles, seguido por las cajas y materiales similares, y en el caso del PE principalmente corresponde a bolsas y empaques flexibles y le siguen bidones. Y la valorización de los residuos de PP y PE se mantiene relativamente constante durante los años, como pudimos observar, pese a la variación de este material disponible. En el fondo, la gestión no está sometida a la cantidad de material que hay disponible en el país, sino que tiene es bastante estable durante los años. Y bueno, esperamos seguir mejorando esta metodología y poder replicarla en años anteriores para poder ver de mejor manera los cambios de material disponible de esta materialidad. Con eso estamos listos en envase y embalaje. Quería rescatar algo bien importante. Aquí lo que acabamos de ver es la foto, ¿cierto?, de cómo está el reciclaje antes de la implementación de la ley REP. Por tanto, estos datos son bien decidores, ¿cierto? Esta es la foto, eso que quiero que nos quede a todos en esta mañana. Y lo segundo es fijarse que había unos semáforos, ¿cierto?, cuando Antonia presentaba por material. Y eso está vinculado a la seguridad que tenemos sobre la información disponible. Con toda transparencia, ese semáforo puede estar en verde, en naranjo o en rojo. Es un segundo punto que quería rescatar. También recordarles que la data anterior del año 2021 está publicada en nuestra página web y cada uno de estos tiene un documento asociado de 10-15 páginas y esto por supuesto se va a actualizar en las próximas semanas para que ustedes tengan acceso a estos informes. Y voy a rescatar las palabras también de Nicolás, agradecer a los socios y no socios de ANIR que entregaron la información que es posible ver hoy. Y sobre todo a nuestros aliados estratégicos, y detenerme un segundo aquí, que acabamos de revisar al final los plásticos. Y nuestro aliado estratégico ACIPLA, que está aquí también presente, va a publicar también sus estudios en las próximas semanas. Entonces es importante que cuando quieran también hacer un doble clic más profundo sobre el mercado de los plásticos, puedan estar también atentos a la información que va a publicar nuestro aliado estratégico ACIPLA. También agradecer a CENEM, a ARNEC, ANAC, SINC y CELA. Sin ellos no sería también posible tener toda esta información. Dicho esto, la dinámica de hoy día es que ahora podamos invitar a Guillermo González primero, que recordarán que es profesor y magíster de Derecho Ambiental de esta Casa de Estudio y ex jefe de la Oficina de Economía Circular del Ministerio del Medio Ambiente, para que en 10 minutos nos puedas dar tu visión de este panorama que acabamos de ver, de esta foto, ¿no es cierto?, del año 2022. Muchas gracias, Antonia. Agradezco la invitación de poder comentar estos muy interesantes datos. Me voy a referir a 5 puntos. Lo primero es felicitar a ANIR y a Kiklos por el trabajo que han hecho en todos estos años
Desde que salí del ministerio el año pasado he estado trabajando en distintos países de América Latina, Argentina, Uruguay, Honduras, Paraguay, también acá en Chile. Y una de las cosas que uno ve es que no en todos los países hay información de esta calidad, ¿cierto? De hecho, en casi ninguno de los países hay. Y como sabemos, lo que no se mide no se puede gestionar. Tener información de calidad es clave para el buen diseño de política pública, por experiencia propia lo digo, pero es clave también para guiar las inversiones, ¿cierto? Las personas en otros países nos decían, yo no puedo poner una planta de plástico porque yo ni siquiera sé de cuánto estamos hablando, ¿cierto? Y en ese sentido creo que aquí hay un trabajo enorme. Felicito ahí el esfuerzo del equipo que está detrás de esto, me parece súper importante. Como sugerencia respecto de los datos, algo que me tocó ver en Paraguay es que hicieron un diagnóstico del metabolismo de la economía paraguaya donde estudiaron varios materiales, entre ellos los envases, y además de los datos en toneladas, que son los que estamos viendo acá, también tienen los datos de flujos financieros. ¿De cuánto estamos hablando? Porque uno mira, por ejemplo, vidrio y ve unas toneladas gigantescas, pero sabemos que el valor de ese material es bajo respecto de lo que es, por ejemplo, el PET o el aluminio, ¿cierto? Comentaba Antonia que el Tetra Pak tiene poca tracción porque tiene muy poco valor, ¿cierto? Entonces yo creo que eso podría complementar muy bien esta información porque te da otra, en el fondo es muy interesante el ejercicio que tienen allá. En Uruguay replicamos algo parecido en la ciudad de Montevideo, donde uno ve toneladas y después le pone números y son totalmente otros los flujos, ¿cierto? Y en ese sentido creo que ahí podría haber algo interesante. Y lo otro también, ponerle emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a esto. En el contexto en el que estamos hablando creo que sería súper interesante poder enriquecer estos datos con ese tipo de información. Eso es el primer punto. Lo segundo, me pasó Antonia la información en bruto, así que estuve ahí analizando los datos. Miré el periodo de 5 años, 2017 a 2022, y algo que ya lo veíamos acá es que a nivel agregado es bien impresionante el crecimiento que ha experimentado el material disponible, ¿cierto? El total de introducción del mercado, como le decimos en el contexto del decreto 12 de la REP, de acuerdo a mis cálculos, aumenta un 44% en el agregado. Algunos materiales crecen sobre el 100%, ¿cierto? Aluminio 162%, PP 127%. Entonces realmente eso es bien llamativo y eso significa un desafío bien grande para la implementación de la REP, ¿cierto? Porque la REP está definida en porcentajes respecto del total introducido en el mercado. En la medida que ese total introducido en el mercado aumenta anualmente, entonces también ahí para los sistemas REP, aquí hay varios que están presentes, ¿cierto? Significa un desafío bien relevante para ir pillando. Esto es como esos ratones que uno va como corriendo sobre ¿cómo se llama? Como en los hámsters, como que uno corre y la meta como que se vuelve todavía más grande, ¿cierto? Nos pasó, por ejemplo, en un ejercicio que estamos haciendo para el Banco Interamericano de Desarrollo, para la comuna de Renca, donde estamos viendo, la municipalidad nos dijo, oye, quiero ver cuál es el impacto de la REP para nosotros, cuántos camiones menos vamos a necesitar para ir a recolectar residuos, porque una parte de los residuos van a ir a relleno sanitario. Y cuando uno proyecta justamente estos crecimientos, realmente no hay casi, o sea, en el fondo, respecto del business as usual, de lo que hubiera pasado sin REP, hay disminución, pero respecto del punto donde estamos hoy día, realmente es bastante poco, ¿cierto? Y yo creo que ahí hay un tema sobre el cual voy a volver al final. Tercero, cuando uno desgrana el choclo se ve que plásticos tiene este comportamiento bien particular. En el agregado del año 2017 al año 2022 disminuye un 6% el total disponible país para los plásticos, ¿cierto? Probablemente, como ya señalaba Antonia, tiene que ver con que este material está experimentando muchas presiones por distintos lados, la ley de bolsas plásticas, la ley de plástico de un solo uso, y también una presión a nivel global respecto de este material. Veíamos que PE baja bastante, PP sube, ¿cierto? O sea, probablemente hay una migración de materiales y creo que eso es interesante también de notar.
Respecto del plástico, de nuevo, mirando la experiencia internacional, me tocó hace un par de meses atrás estar en Buenos Aires y en la planta de clasificación veía todos los vasitos de yogur separados, las botellas de PET con aceite separadas para mandar a plantas de valorización. Y en ese sentido claramente hay un desafío ahí, sé que desde Aciplan han estado trabajando justamente en eso y creo que es importantísimo seguir avanzando en ese camino para poder tener mayores tasas de valorización de esos materiales. Vamos bastante bien, Antonio. Voy en el punto 4 de 5. Interesante también ver que la capacidad instalada, decíamos antes, del año 2017 al 2022, lo que se introdujo al mercado aumentó un 44% y la capacidad instalada de valorización aumentó solo un 17%. ¿Cierto? Uno dice, ¿qué pasa ahí? Ahí hay algo que me llamó la atención. Probablemente en este periodo de tiempo, pre-REP, las empresas han estado como todavía mirando, ustedes me van a saber decir mejor, ¿cierto? Todavía mirando lo que va a pasar efectivamente y esperamos que esas capacidades aumenten de forma sustancial conforme el crecimiento que sabemos que es bien ambicioso de la mano de las metas, ¿ya? O sea, el aumento de las metas es bien ambicioso, entonces esperamos que ese crecimiento vaya a la par. Y ya voy en el quinto punto, Antonia. Una cosa que es bien impresionante es cómo se ve en las cifras. La otra Antonia mencionaba constantemente cómo vino la pandemia, después la cosa se frenó, ¿cierto? O sea, cómo uno podría decir que la economía entera circula en envases, y es así, ¿cierto? O sea, en el fondo la economía, todos los productos nos llegan a las casas, o la mayoría, en envases, y probablemente todos son transportados en embalaje. Y en ese sentido uno ve cómo la cantidad de envases va siguiendo la economía. Se ve como en 2022 hay un freno, cómo se frena la cosa de forma bastante importante. Y eso es algo que debiera llevarnos también a un cuestionamiento, ¿cierto? Justamente esto de la economía circular lo que plantea es que podamos desacoplar el crecimiento económico del uso de materiales. Y en ese sentido, para lo que estamos hablando aquí, que son envases, es clave poder avanzar también en otro tipo de estrategias más allá del reciclaje, ¿cierto? O sea, que nosotros podamos ir, como bien decía, en la misión de ANIR, de tener presente la jerarquía en el manejo de residuos, tener presente que en la jerarquía el reuso está antes que el reciclaje, ¿cierto? Y en ese sentido, de hecho, de la mano de ANIR, también de Oceana y de Algramo, a principios de este año presentamos un reporte en el que estuve trabajando, la verdad que con mucho gusto porque era bien interesante, donde hicimos una propuesta respecto de cómo avanzar en materia de reuso y específicamente cómo vamos reduciendo a medida que la economía sigue creciendo, cómo podemos desacoplar el consumo de envases y cómo podemos establecer ciertos objetivos de reducción en la misma REP, ¿cierto? Ahí hay una propuesta que justamente ahora estamos viendo cómo podemos seguir refinando, no para ser implementada mañana, pero sí para tener algo bien digerido para la próxima, para la actualización del decreto REP que toca en 2 años y medio más, ¿cierto? O sea, que para los que hemos estado detrás de eso sabemos que 2 años y medio no es nada, así que tenemos que estar ahora pensando en lo que ahí va a suceder. Y ahí lo que estamos planteando tiene que ver con cómo los productores cambian sus esquemas de venta, ¿cierto? Cómo los consumidores cambian sus estilos de consumo para poder tener menos residuos, para tener envases retornables, reutilizables de distinta naturaleza, cómo los comercializadores tienen que jugar un rol importante, porque los productores pueden querer vender en envases reutilizables, con dispensadores, por ejemplo, pero si los supermercados no le dan los espacios para que instalen esos dispensadores en sus salas de venta, eso no va a suceder, ¿cierto? Y por supuesto también ahí hay un desafío regulatorio, porque hay algunas regulaciones, por ejemplo del Ministerio de Salud, que impiden el reuso de varios productos, ¿ya? Así que bueno, ahí creo que ese es un tema también a tener presente, es algo en el que, por lo que nos ha planteado Oceana,
La idea es seguir trabajando este año, así que probablemente van a haber más noticias al respecto. Pero de nuevo, felicito a todo el equipo de ANIR, de Kiklos, realmente muy importante lo que están haciendo y espero que lo sigan haciendo también en los próximos años. Muchas gracias. Y ahora quiero dejar con ustedes a Mariluz Soto, que es profesora de diseño de esta casa de estudio. Por tanto, queremos una mirada fresca y nueva, ¿no es cierto? Porque aquí, Mariluz, estamos siempre hablando entre nosotros mismos. Y este año quisimos romper esto y conversar y estar más cerca de la universidad. Y también tener el input de ustedes. ¿Qué les parecen estas cifras? ¿Cómo lo ves tú desde el diseño? Considerando también que la ley REP también habla de ecodiseño, de incorporar el ecodiseño, ¿no es cierto? Entonces, bienvenida y te escuchamos 10 minutitos. Muchas gracias. Voy a tratar también de pegarme los 10 minutos. Te vi tu mirada cuando dijiste 10 minutos. Bueno, muchas gracias también a todos. Yo soy la menos experta, yo creo, acá en reciclaje. Y quiero agradecer a ANIR por la invitación y también a Raúl Campuzano del Magíster de Derecho Ambiental que me invitó muy generosamente a ser parte de esta mañana. Bueno, soy profesora, investigadora de la Facultad de Diseño y también soy profesora del Magíster de Diseño e Innovación Sostenible de la facultad. Por lo tanto, como facultad en general siempre estamos bastante vinculados con los temas de sostenibilidad, de sustentabilidad, de reciclaje. Tanto los alumnos de pregrado como de posgrado siempre integran la temática del reciclaje como parte de sus proyectos de título para cualquiera sea los grados. Entonces es algo que estamos bastante vinculados y relacionados y también algo que empujamos bastante. Mi área de investigación y mi expertise está en una línea un poco distinta. Yo soy especialista en diseño de servicios y de experiencias. Y aunque parezca que están un poco desvinculadas, están bastante vinculadas si es que uno considera que los servicios también toma parte de los procesos, de la logística dentro de las empresas y sobre todo con la ley REP. También ahora eso pasa a ser parte de una de las preocupaciones desde toda la cadena del proceso, de qué manera los servicios también se hace parte de la ley. Bueno, también estoy gestionando y estoy impulsando el Centro de Diseño, Experiencia y Servicio de la Facultad de Diseño, que es el primer centro de investigación, y por lo tanto todo el proceso de mejora y los componentes que puedan existir dentro de los procesos de sostenibilidad también es súper relevante. Yo hice mi doctorado en Finlandia, en el norte de Finlandia, y una de las cosas que además empecé a integrar el tema de la sustentabilidad y del reciclaje fue bastante apropiado desde esa cultura, en donde el reciclaje era mucho más que solamente separar los distintos componentes o de qué manera uno podía gestionar los residuos del hogar, sino que también de qué manera uno podía cambiar la perspectiva en donde uno pasaba a ser responsable y actor dentro de la comprensión de un ecosistema en el cual había que cuidarlo vivo, y que el reciclaje pasaba a ser parte también de esa preocupación. Por otro lado, como diseñadores también tenemos una preocupación y conectándolo con los embalajes y los packaging, hay toda una línea de desarrollo bastante importante en la generación de nuevos materiales, así como decía Antonia, de ecodiseño, de qué manera desde distintos tipos de materiales de materia prima se pueden generar nuevos embalajes. También en la facultad se ha desarrollado un papel que tiene micropartículas de cobre, el cual tiene patente tanto en Chile como en Brasil, para que sea biodegradable, pero al mismo tiempo que en el momento de la biodegradación también las nanopartículas de cobre aportan nutrientes a la tierra y por lo tanto es una forma de generar una circularidad. Pero también el desafío del uso del papel, y enfocándome solamente en el papel, dependiendo de cuáles son las industrias, también pasa a ser algo que es una decisión que no necesariamente a veces es la más apropiada, independiente a cuando tiene estas características antibacteriales, sino que el papel por el uso del papel
Y, por ejemplo, en el tema de la salud también es uno de los materiales que se evita, y eso también lo vi dentro de la comparación en cuanto a los sistemas de salud, tanto chilenos como finlandeses, y de qué manera se sacaba por completo el papel, por ejemplo, porque podía generar algún tipo de contaminación, versus, pero sí integraron mucho más los plásticos, pero ellos tenían la problemática de qué manera después podían gestionar los plásticos. Entonces ahora se encontraban con el problema de qué manera podían reciclar los plásticos, porque ya habían tenido resuelto todo el tema del papel, pero ahora se generaba una nueva problemática que estaban todavía solucionándolo versus lo que nosotros podíamos ver acá en Chile. Desde el punto de vista y ahí enlazándolo con el quinto punto de Guillermo, desde el punto de vista de los servicios, el desafío es de qué manera se puede incorporar esta ley REP como parte de todo el proceso, del proceso completo, no solamente a nivel logístico, sino que también a nivel de la experiencia de las clientes o de los usuarios, de qué manera también los usuarios y los clientes podían entender que eran parte de todo este proceso, y que sus acciones y su cambio de comportamiento también podía generar un aporte a la implementación de esta ley. Los servicios, como servicio, no solamente incorpora el resultado final o el producto final de cara al cliente, sino que también la optimización de los procesos y de qué manera ese proceso también empieza a ser mucho más eficiente. Por otro lado, y como el último punto en cuanto a los servicios, analiza los cambios de comportamiento del consumo y de qué manera las personas también pueden ir integrando de manera paulatina las diferentes acciones que puede emplear como parte activa del proceso completo de los servicios. En ese sentido, el desafío es poder transformar. Yo también recibí las cifras en duro y para mí fue muy difícil entenderlas. Entendí mucho más ahora cuando escuché a Antonia presentando y pude hacer la bajada de manera más concreta a lo que tenía pensado compartir hoy. Porque desde el punto de vista del diseño existe esta preocupación por la materialidad y tratar de entender la materialidad para poder trabajar con la materialidad más allá de los biomateriales, sino que también cómo los materiales que actualmente existen uno lo puede incorporar a nivel de creación de nuevos embalajes, de nuevo packaging que pueda ser sustentable, no solamente las características técnicas de los materiales, sino que las características morfológicas, que muchas veces son las preocupaciones que nosotros tenemos para que la cadena de transporte, el bodegaje también sea óptimo, la manera en cómo después ahora se va a procesar ese residuo, es dentro de las muchas preocupaciones que tienen los estudiantes. El desafío, por lo tanto, es de qué manera se puede transformar toda esa cifra, se puede transformar todo el análisis para que sea leído de distintas disciplinas para poder incorporarlo dentro de nuestra área desde el punto de vista del diseño, también el diseño de servicio, de qué manera toda esta información levantada también puede generar un valor en la manera en cómo nosotros podemos incorporarlo en la cadena y la comprensión completa de cómo se generan los servicios, y nos hacemos responsables desde la creación, el desarrollo y luego el producto final, qué es lo que pasa con ese producto final. Y también comparto, como las palabras iniciales, la colaboración entre la industria y la academia para poder generar distintos tipos de acciones, vínculos y de mejora como parte de las distintas disciplinas. Soy lista con mi minuto. Sentía que estaba corriendo, maratón. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariluz, y rescato lo que dices sobre la colaboración privada y las universidades, así que también felices de poder colaborar en el centro de investigación que mencionaste, poder analizar más la reciclabilidad de ciertos materiales, y aquí tenemos tanto socios y no socios que podrían participar en el fondo con ustedes. Ahora, como les contaba, la dinámica ya vimos envase y embalaje, tuvimos los comentarios de Guillermo, de Mariluz, y vamos a pasar a las estadísticas vinculadas al clúster automotriz. Por tanto, vamos a revisar las cifras de baterías, de neumáticos y de aceites lubricantes usados, así que los invito a quedarse, ya que también
va a opinar Ricardo Ferrero, que es ex gerente de YPF, gestor titular de CELA, el Consorcio de Empresas Lubricantes y Aceites, y consultor de ROF. Y también va a opinar Persis Hernández, asesora legal y secretaria del directorio de la Asociación Nacional Automotriz de Chile. Así que ahora voy a dejar a Antonia González para la siguiente tanda de información. Ya. Seguimos con la segunda tanda entonces, sector automotriz. Las variables son principalmente las mismas. Salvo una diferencia en el material disponible país. En este caso, el cálculo del material disponible país no es el mismo para los tres materiales. Se ocupan distintas metodologías dependiendo de los gremios que existen, ¿cierto? Para el caso del neumático o aceite lubricante, un cálculo más específico. ¿Okay? Pero se mantiene este supuesto de que todo el producto puesto en el mercado nacional viene a reemplazar uno que terminó su vida útil. Por ende, todo lo que entra en el mercado nacional entra a reemplazar, ¿cierto? Algo que ya hay que volver a valorizar, ya sea una batería, un neumático o aceite lubricante. El resto de las variables se mantienen iguales. En primer lugar, aceite y lubricante. Bueno, como mencionaba Antonio, tenemos, ¿cierto?, nuestros semáforos. En este caso estamos en un amarillo con una certeza medianamente alta. Material disponible país al año 2022 se calculó alrededor de las 134.000 toneladas. Esta se calcula de manera más específica, basándolo en un estudio de GESCAM, a través de un análisis sectorizado que divide, ¿cierto?, el mercado automotriz, de la minería, de la industria. Podemos ver que principalmente los aceites lubricantes provienen del mercado automotriz en un 60%. Le sigue la industria general con un 25% y finalmente la minería con un 15%. Para hacer este cálculo se toma la densidad de estos aceites lubricantes de 0,88 kilogramos por litro y se considera que el valor de pérdida del aceite promedio es de un 33,8% para poder entender cuánto es el aceite que sale en el fondo. Sobre el material gestionado, hoy día este ronda el 60% del material disponible país. La valorización se realiza a través de tres mecanismos principales: por un lado el coprocesamiento, por otro lado la elaboración de combustibles alternativos y finalmente está el refinamiento de este material para volver a crear nuevamente aceites lubricantes en esta economía circular, por así decirlo. Hoy día tenemos cerca de 53.000 toneladas de una no valorización formal. Se cree que esto puede terminar en un mercado alterno. Se nos corrió un poquito la estadística, pero no importa. Actualmente la capacidad técnica instalada ronda el 100% del material disponible país. Por ende, si fuésemos capaces de recolectar formalmente todo el aceite y enviarlo a plantas gestoras formales, podríamos hacernos cargo de todo el material que está disponible. Y se espera que que esta capacidad siga creciendo bastante en los próximos años, sobre todo porque vienen entrando nuevas plantas de refinamiento en un futuro cercano. Sobre la evolución de este material, se ve paulatinamente un crecimiento en el material disponible país, que va en línea con todas estas tendencias, ¿cierto?, de la mayor disponibilidad automotriz a nivel nacional, del crecimiento minero, etc. En el año 2021, con la pandemia, durante el 2020, ¿cierto?, disminuye un poco el aceite lubricante, tiene que ver con las restricciones de movilidad principalmente. Y en el año 2021 esto ya se estabiliza, vuelve a crecer porque volvemos a salir, ¿cierto? Hay una alza en el uso de automóviles principalmente. Y el año 2022 esto ya se mantiene más o menos constante, si bien la parte más automotriz y de camiones y buses se mantiene incluso a la baja, la minería sigue en aumento, lo que hace que se netee todo y tengamos un material disponible país bastante parecido al año anterior. Sobre el material gestionado, este sigue creciendo levemente en los últimos años y se estabiliza, se mantiene estable en el fondo en el mercado automotriz principalmente.
Algunas conclusiones, bueno, sabemos que el resto de material disponible que no se está valorizando formalmente, o sea, más que sabemos, se cree, este 39% de material disponible equivalente a alrededor de 53.000 toneladas, seguiría siendo entregado de forma irregular a gestores, ¿cierto? Se cree que hay un fuerte comercio informal que estaría capturando estas 53.000 toneladas, y aquí hay un desafío de poder formalizar, ¿cierto?, esta gestión. Por otro lado, ANIR cree que es importante atender este principio de la jerarquía del que hablábamos, ¿cierto?, en el principio de la asociación, la jerarquía del manejo de los residuos, y por ende se debería preferir el refinamiento de los aceites lubricantes usados, transformarlos nuevamente en aceites lubricantes, y esto fomentaría en el fondo esta economía circular. Y en esta misma línea se espera que durante los próximos años, como les mencionaba, se pongan en marcha 2 grandes plantas nuevas de refinamiento de aceite lubricante, las que tendrían una capacidad anual cercana a 13.000 toneladas y 30.000 toneladas cada una. Por ende, podríamos hacernos cargo de estos aceites lubricantes que estamos generando a nivel nacional anualmente. Y finalmente, recientemente salió la resolución del anteproyecto, ¿cierto?, del decreto de ALU para la ley REP, y tomando en cuenta las metas que tiene este reglamento, ¿cierto?, hoy día existe la capacidad técnica para poder hacernos cargo, como les mencionaba, y aquí el mayor desafío va a poder ser regularizar o formalizar la recolección y que esto llegue a gestores formales del país. Luego, pasando a baterías, nuevamente tenemos un semáforo en amarillo, hay algo de certeza en nuestros materiales, no, me falta también. El material disponible en el año 2022 fue de, en su totalidad, 33.400 toneladas. Estas baterías se distribuyen en 4 grandes grupos, con 3 grandes grupos y otros. Por un lado están las baterías de plomo, que son las más comunes, las que utilizan los automóviles, las que utilizan la industria en general, que corresponden a casi un 95% del material disponible en el país, ¿cierto? Son 31.500 toneladas. Luego tenemos una gran cantidad de baterías de litio, pero que son mucho más pequeñas y que en tonelaje corresponden aproximadamente a 1.200 toneladas. Y en general las de litio no se vienen siendo pilas, por ejemplo, baterías pequeñas de herramientas, etc. Son baterías más chiquititas. En muy menor proporción están las baterías de níquel-cadmio y finalmente otro tipo de baterías que no se han podido clasificar dentro de estos 3 grandes grupos. El cálculo de baterías se hace a través de un análisis bien recabado de las importaciones de las baterías, porque todas las baterías vienen fuera del país. Y bueno, como les decía, nuestro material disponible hoy día es de 33.400 toneladas. Para el año 2022 hubo una valorización cercana a las 26.600 toneladas, alrededor del 80% del material disponible en el país. Hoy día dentro de nuestro país existe valorización para plomo y para litio, pero el de litio es muy a baja escala. En realidad la gran mayoría de la capacidad técnica que tenemos y de la valorización corresponde a plomo. La capacidad técnica instalada hoy día son 56.000 toneladas de baterías en su totalidad, no de compuestos plomados, sino que de las baterías, lo que correspondería a un 150% del material disponible en el país. Y bueno, en el corto plazo, si bien no tenemos la certeza de que vayan a introducirse nuevos actores en el mercado, sabemos que existen en carpeta algunos proyectos, pero como les decía, no hay certeza de sus tiempos ni de su aparición. Y sobre el material disponible país, aquí vemos un fenómeno bastante particular en el año 2021. Tuvimos un boom muy pronunciado de las baterías disponibles en el año 2021. Esto es una conjugación de varias variables. Por un lado tuvimos una pandemia en el 2020 con mucha restricción, con autos que estuvieron detenidos por mucho tiempo, y eso reduce la vida útil de la batería en gran cantidad, por ende se tuvo que cambiar mucha batería antes de lo normal, en el fondo, de un periodo normal. Por otro lado, hubo una baja en las importaciones, ¿cierto?, de autos nuevos, había poco stock, lo que también sacó al mercado muchos autos usados que nuevamente tuvieron que cambiar sus baterías.
Y finalmente hubo un atraso en las importaciones del año 2020 y mucho de lo que tenía que haber llegado al 2020 entró en 2021, lo que también hizo que creciera este material disponible país, que en el año 2021 alcanzó el rango de las 60.000 toneladas. ¿Ya? Esto se tradujo al año siguiente, al 2022, en una contracción importante del material disponible país, bajó mucho sus cantidades, incluso a niveles de años anteriores en el fondo. Bueno, el mercado se estabilizó bastante. Ya esperamos que de aquí en adelante volvamos a los niveles prepandémicos, a los crecimientos normales. Y bueno, el material disponible país, si bien había estado creciendo durante los últimos años, durante el 2022 se vio esta contracción también, como bajó el material disponible país, también se ve que el material gestionado país tuvo una pequeña baja. Ya, como les decía, la gran mayoría de lo que hoy día se valoriza es baterías de plomo, que corresponden a un 99,5% del material valorizado país. Algunas conclusiones, bueno, como les decía, el año 2021 tuvimos un pic muy importante del material disponible país, entre el rango de las 50.000 y 60.000 baterías, en tonelaje en el fondo, y pues, producto de estas variables que les iba diciendo, hubo mayor liquidez, los autos detenidos se empezaron a mover, los autos de segunda mano entraron al mercado nuevamente. Esto implicó que hubo un sobrestock también de las baterías disponibles y eso se traduce finalmente en que en 2022 baja radicalmente el material disponible a 32.000 toneladas. Hoy día la valorización de baterías se lleva a cabo por una empresa de reciclaje, la cual también presentó una baja producto de la disminución de este material disponible país, que vuelve a niveles incluso antes de la pandemia. Y bueno, toda la valorización hoy día del material se hace a nivel nacional y la entrada de cualquier actor hoy día al mercado de la valorización podría influir de manera importante. Finalmente, hablemos de neumáticos. Nuevamente estamos con un semáforo amarillo. El cálculo del material disponible país hoy día son 178.000 toneladas, cercano a eso. Para esto se considera un análisis de varias variables, los automóviles que entran, los automóviles que salen, la diferencia del parque automotriz. Y se toma en cuenta que en el fondo este neumático que entra a la ley REP, ¿cierto?, el neumático fuera de uso. Es un neumático que ya pasó por en el caso de los buses y camiones, por el recauchaje y hoy día tiene que ser dispuesto para su valorización. Los neumáticos se dividen en tres grandes categorías, aparte de una más pequeñita. Por un lado tenemos los autos y camionetas, que en unidades son los que más representan, pero el peso promedio de su neumático es relativamente bajo, lo que hace que en tonelaje represente aproximadamente un 26% del material disponible. Camiones y buses son aproximadamente un 31%. Estos son los neumáticos que suelen recaucharse y que una vez que se recauchan vuelven al mercado y se espera hasta que hayan perdido su vida útil para que entren a ser un neumático fuera de uso. Y finalmente tenemos los neumáticos industriales, principalmente forestales y la minería. En el fondo los neumáticos mineros, ustedes bien saben, son tremendamente gigantes, algunos podrían llegar a pesar hasta 5.000 toneladas. Entonces, si bien en unidades no son lo que más representa el mercado de material disponible, en el tonelaje equivalen a un 42% del material disponible. Finalmente tenemos una pequeña proporción de otro tipo de neumáticos más pequeños, que un 1%. Sobre el material gestionado, hoy día estamos en el rango de las 23.400 toneladas, es decir, un 13% del material disponible país. Para valorizarlo también tenemos tres principales mecanismos. Por un lado el coprocesamiento, valorización energética en el fondo, por otro lado la trituración y finalmente la pirólisis. Hoy día tenemos una capacidad de gestionar 96.700 toneladas aproximadamente, lo que implica que tenemos una capacidad ociosa de un 76%, es decir, si podemos recolectar más neumáticos tendríamos la capacidad de gestionarlo dentro del país. Y se espera que esta capacidad siga creciendo en los próximos años para llegar a los rangos cercanos a los 175.000 toneladas, que sí nos podríamos hacer cargo de casi el 100% del material disponible país.
La evolución, bueno, aquí también se ve este efecto pandémico, ¿cierto? Si bien había estado aumentando paulatinamente el material gestionado país, producto del crecimiento automotriz de Chile, el año 2021 se ve un boom importante desde este recambio nuevamente por que salen a circulación autos que están de segunda mano, a los cuales se les van cambiando los autos, los neumáticos. Y bueno, también crece la minería por otro lado. Y vemos que en 2022 este material disponible vuelve a estabilizarse. Baja en gran medida por el mercado automotriz, baja en gran medida por los buses y camiones. Y bueno, lo único que se mantiene en crecimiento sería la minería, ¿cierto? Porque sabemos que es un sector importante para el país y que sigue creciendo y va creciendo nuestros yacimientos. Sobre el material gestionado, en 2021 crece el material y hacia el 2022 se mantiene. Bueno, sabemos que está en marcha ya también la ley REP, por lo que eso también probablemente va a generar mayores impactos en la recolección y valorización de este material en los próximos años. Y bueno, el mercado del recauchaje es un mercado bastante importante. Hay, como les mencionaba, el tema de los buses y camiones, los neumáticos se pueden recauchar, se pueden reutilizar de alguna manera, se pueden recauchar incluso hasta 5 veces cuando el neumático es de buena calidad. Pero históricamente, en los últimos años, este mercado ha ido cayendo. Hasta el 2019 por lo menos se veía que cada vez eran menos el neumático que se estaba recauchando. Y en 2020 se empieza a observar un pequeño crecimiento de este mercado del recauchaje. Y bueno, hoy día se podría recauchar mucho más material de que lo estamos haciendo. Hoy día estamos en el rango de las 8.000 toneladas de material recauchado y tenemos una capacidad técnica instalada cercana a las 20.000 toneladas, es decir, podríamos duplicar la cantidad de material de tonelaje de neumáticos que estamos recauchando. Y finalmente, algunas conclusiones. Hoy día, bueno, como les decía, disminuye el material disponible país, principalmente porque bajan los autos, porque bajan los buses y camiones. El material gestionado se mantiene relativamente constante y esperamos que durante los próximos años empiece a crecer, ya entró en vigencia la IREP, ¿cierto? Y bueno, ANER cree que se debería fomentar el mercado de los productos derivados de la valorización de los neumáticos, que hoy día es uno de los grandes cuellos de botella también del mercado. Podríamos generar más, pero tenemos que darle salida al subproducto que genera el mercado de la valorización. Entonces es importante que podamos avanzar en generar demanda a estos subproductos para poder llegar a las metas de la ley REP en el corto plazo. Finalmente les tengo una diapositiva bien bonita, es el resumen de todos los materiales que hemos estado viendo. Se ve bien gráficamente cómo se compone el mercado de cada uno de los materiales. Esto está es proporcional, ¿cierto? Vemos que el cartón es lejos el más importante en tonelaje, le sigue el vidrio y ya en menor medida el resto de los materiales. Se puede ver en el puntito oscuro, el más grande en el fondo es el material disponible, ¿cierto? El azulito claro en este caso sería el material disponible país de cartón. En azulito oscuro se ve el material gestionado del cartón y el resto de los materiales, y en la línea punteada se ve la capacidad técnica que tenemos de dicho material. Entonces de esta manera podemos ver bien gráficamente cómo estamos en los 11 productos que estuvimos revisando durante esta exposición. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonia, y volver a mirar esta lámina, porque esto fue un esfuerzo que hicimos hace ya dos años, en decir, y rescatando las palabras de Mariluz, cuesta entender las cifras. Entre nosotros que vemos esto todos los días lo entendemos, pero ¿cómo hacemos la bajada hacia la ciudadanía? Y por eso también hicimos un esfuerzo hoy día en invitar a la prensa e invitarlos a que nos pregunten si hay algo que no se entiende. Como ANIR estamos disponibles para aterrizar estas cifras, hacer el doble clic y bajarlo a un lenguaje, ¿no es cierto?, más ciudadano. Y también rescatar que aquí mostramos también cambios de comportamiento que son bien importantes, ¿no?, en el largo plazo. Ahora, vamos a
a seguir la misma dinámica y ahora vamos a escuchar, ¿no es cierto?, qué le parecen las cifras del clúster automotriz a Ricardo Ferrero, que vuelvo a repetir, es exgerente de YPF, gestor titular del consorcio de empresas lubricantes y aceite y consultor de ROF SPA. Así que adelante, Ricardo. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero lo que vienen diciendo todos, la importancia de los datos, ¿no? O sea, tener estas estadísticas es muy importante. Yo me voy a referir fundamentalmente por cómo me presentaron a lubricantes, en mi especialidad. Trabajé 26 años en el rubro comercial, de venta y técnico de productos. Y desde el 2016, estando en Chile, me tocó ver un poco el tema de la ley REP para este residuo. Para dividir un poco mis comentarios. Primero, respecto de las cifras. Nosotros como productores, a mí me tocó siempre ver, como estando en productor, ver la cifra desde un poco cómo se llega al mercado. Y ustedes nos están aportando mucha información del post-consumo, digamos, ¿no? que está todo relacionado a cómo se gestiona y todo lo demás. Cuando nosotros analizamos los datos desde el punto de vista de la comercialización, comentarles que Chile es un país que es netamente importador de todo lo que es lubricantes, ya sea de los que producen localmente, importan lo que son las materias primas, las bases y los aditivos, o los que importan producto terminado. Entonces todo el país llega a través de aduanas y pasa a través de aduanas, y a partir de ahí es donde nosotros hacemos la evaluación de los números. Hicimos, como ROF, hicimos para las empresas que integran CELA, el análisis muy puntual del año 2021 de analizar todos los registros de importación. Y acá tenemos que separar lo que habla la ley REP de lo que son recuperables de no recuperables. Entonces, cuando analizamos la parte de recuperables, que es en definitiva lo que se va a gestionar, nos encontramos por ahí con que el número de lo introducido al país es un poco menor de los números que llegan a lo que es la parte de gestión, ¿no? Nos da un poco menor, ¿por qué? Porque hay una parte que se importa como bases que se utilizan como materia prima. Hay una gran importante parte que se utiliza como aditivo para neumáticos. Hay aceites que se importan básicos para hacer pura frutales o productos fitosanitarios. Hay otra parte de base que se importa para cosmética. Entonces, cuando nosotros podemos, a partir de los conocimientos que tenemos de la industria, empezar a separar eso, llegamos con unos valores un poco más bajos del mercado. Y comentarles también que en el 2021 y 2022 se dio una particularidad, que es la siguiente. Producto de que hubo muchos problemas de la cadena logística a nivel mundial, las empresas se sobreestoquearon. Fueron 2 años que se sobreestoquearon. Entonces nosotros hicimos sobre el 2021, y hablo muy puntualmente, el análisis de las empresas que conforman CELA, qué es lo que habían importado, y después le preguntamos qué habían introducido al mercado. Y nos encontramos que había una diferencia del 10% entre lo que habían importado versus lo que habían puesto en el mercado. Lo que sí vimos que, en definitiva, hubo una recuperación de lo que se introduce al mercado respecto del 2020, que había bajado producto de la pandemia. Así que, bueno, llegamos a unos números que estamos ahí, pero son un poquito menores de lo que es el material disponible, ¿no? También tenemos un valor un poquito más, que está un poco en torno al 10%, eso tampoco es una diferencia. Y lo que sí creo que acá es como ustedes plantean, ¿no? El tener una estadística del 2016 al 2022, el tener una metodología o varias metodologías, porque vi el informe 2021 y usan varias metodologías para determinar esto, creo que le da una fortaleza muy importante para tomar decisiones, ¿no? Dicho esto, respecto de esa diferencia de números, también sepamos que es muy difícil estimar el material gestionado porque tenemos la afectación del 30%, que es la pérdida que se estima respecto del consumo en el lubricante, que esto se da fundamentalmente en la parte automotriz. Sí compartimos fuertemente el tema de cuál es el principal segmento, que es el clúster automotriz, o sea, el 60% del lubricante que se utiliza va a ese clúster, o sea que tenemos 60-40, nosotros tendríamos hasta algunos puntos más. Y esto que hicimos fuimos para ver si ese dato era tan fuerte, de un 60%, que está, yo lo digo, dedicado a la movilidad, ¿no? Porque es autos particulares, más el transporte de pasajeros, más el transporte
de materiales, digamos, ahí está concentrado, sacamos la industria, sacamos la minería y la industria, en eso está el 60% y es muy fuerte. ¿Qué hicimos? Tomamos datos de otros países. A mí me tocó por mi trabajo participar del mercado ecuatoriano, participar del mercado argentino y participar del mercado brasilero. En esos 3 mercados hay asociaciones, APEL está en Ecuador, que concentra a todos los productores y los productores informan mes a mes cuánto introducen al mercado. Entonces hay un dato puntual de lo introducido al mercado y no solamente lo introducido, sino que lo separan por distintos clústeres. Lo mismo pasa en Argentina, está la Cámara Argentina de Lubricante, que los productores informan y ahí lo tienen dividido en lo que es automotriz e industrial. Y lo mismo pasa en Brasil con el Sindicom, que es el organismo que reúne a los principales productores donde informan lo que se introduce al mercado. Digamos, no hay una línea única de cómo definir, pero sí todos establecen los aceites de cárter separados del aceite industrial. Y en todos los casos se dan esos números, 60-65% está dedicado a lo que es la movilidad. Y muy fuerte la movilidad particular, o sea, los vehículos, nuestra determinación que casi 40% del mercado va a los vehículos. Y esos vehículos, ¿dónde se hacen los cambios? ¿No? Que es también, nosotros fuimos separando para cuando tengamos que establecer dónde buscar el aceite lubricante, saber dónde buscarlo. Ese 40% hoy de los cambios de los vehículos se hace en comercializadores, en lo que la ley define como comercializadores. Aquellas empresas o aquellas razones sociales que le venden a un consumidor. ¿Quiénes son? Los conocemos todos, los lubricentros, los talleres mecánicos, los concesionarios de marca, cuando tenemos un vehículo en garantía vamos al concesionario de marca, y las estaciones de servicio en una menor proporción. Entonces, ahí está una gran cantidad en los comercializadores que además generan en muy bajos volúmenes un desafío para nosotros respecto de lo que va a ser la recolección de este año, o es un desafío. Y también ahí tenemos desde nuestro análisis, una fuerte impacto de lo que recién vimos de la informalidad. Entonces, trabajar sobre ese punto, que es muy importante, en definitiva es lo que le va a dar para adelante digamos, consistencia a los sistemas que gestionen aceite lubricante. Entonces, respecto de eso, y ahora ya, digamos, muy importante en lo que ustedes brindan, analizando los datos de ahora que presentó Kiklos y Anir, la importancia del tema de la informalidad es muy alta. Nosotros tenemos, el decreto establece un primer año de un 50% de metas y vemos que yo vi los 4 desde el 2016 al 2022 y estamos entre un 55 y un 60% de formalidad, o sea que tenemos un 40 a 45% de informalidad. Estamos muy cerca de la formalidad con la meta del primer año. Nosotros esto lo planteamos en distintas reuniones que fuimos a la oficina de Economía Circular, respecto de, en los primeros años, no ser tan excesivamente rígidos con ese número, porque entendemos que eso está a nivel país y va a ser difícil cumplir esa meta. Y, en definitiva, en el decreto, con cierto alivio, vimos que en los primeros años no hubo saltos tan altos. O sea, bajamos de primero, que en 3 años llegábamos al 60 porque teníamos escalones de 5 puntos, y ahora se han normalizado escalones de 2 puntos en los primeros 4 años. Entonces, en cierta medida, fuimos escuchados y ajustados a eso. Eso es un punto muy importante. También entendemos que, como se dijo, lo informal no es que desaparece ni que se entierre, sino que tiene un mercado que lo utiliza como energía. Ahora sí vi con mucha alegría que en definitiva vi que el material gestionado por las empresas de ANIR aumentó en forma significativa en el 2022, o sea, un 23% más de lo que gestionaban en el 2021. Con lo cual, y ese entiendo que es un dato muy fuerte porque en definitiva son datos confiables que se está gestionando más a partir de lo formal y sobre todo en empresas que trabajan con ANIR. Con lo cual, eso es muy importante. En un año como el 2022, que hay también un poco para esto, hice un análisis, en el 2022 el Brent se fue a $100, fue de los últimos de los años que hablamos, es el valor más alto,
Y esto sumado al tipo de cambio hizo que, si ustedes analizan, para lo que es energía, fue el año con mayor precio de lo que sería un insumo de energía. Y que en definitiva lo gestionado no se haya ido informal y se haya mantenido una tasa, habla de que hay digamos que el mercado tiene algún grado de madurez que va a permitir mejorar la gestión cuando esté la ley REP. Y bueno, cuando esté la ley REP van a mejorar todos los números, porque los productores van a informar claramente cuánto se introduce al mercado, vamos a sacar ese tema de tener que estar estimando todas estas cifras, vamos a tener un dato concreto, siempre vamos a tener la incertidumbre de lo que se genera, porque como digo, una particularidad de los lubricantes tienen muchas aplicaciones, no en todas las aplicaciones se pierde esa cantidad de lubricante del 30%, los que estuvimos en la comercialización y en parte técnica sabemos que hay equipos que no consumen, entonces lo que entra sale, así que bueno, pero bueno, ya se ha definido un 30%. Y ahora me quiero ir un poquito al decreto que surgió. Un punto importante que vimos, lo que le decía antes, el tema de cómo se han moderado en parte las metas. Esperaríamos haber arrancado un poquito más bajo, hubiese sido ideal, pero bueno, se han moderado en los primeros años. La importancia de que ya se están tomando decisiones de ir a una economía circular a partir de este decreto. El tema de las bases que se van a producir localmente, no solamente habla de una economía circular, sino que le va a dar una materia prima para un mercado que es netamente importador y ya va a haber una materia prima local. Entonces, muy importante ese tema de la economía circular. Respecto de los comercializadores y respecto de, como ustedes saben, se aprobaron la inclusión de los sistemas individual y colectivo. Sí vemos que el comercializador, que es donde sí se da la mezcla de que los productores van todos a ese mercado y es muy difícil determinar la trazabilidad del producto nuevo, porque en definitiva, y del producto usado, sabemos que el aceite desgraciadamente se transforma en algo negro y es imposible determinar de quién era. Entonces en los comercializadores claramente se dejó que es donde están todos los productores y compiten para que puedan cumplir sus obligaciones. A los comercializadores solamente pueden ir los sistemas colectivos y creo que eso es acertado porque es un consumo que ahí agrupa a todos los productores. Y en el caso de los individuales también el tema de la trazabilidad, de que no solamente sea el generador, sino que toda la cadena se deba demostrar que solamente el que tiene un sistema individual está gestionando. Cuando hablo de toda la cadena, ustedes saben que quedó tanto como el generador tiene que ser exclusivo, como quien lo recolecte, como quien lo trate. Entonces creo que eso es importante para no complejizar las obligaciones de los otros productores y mantener una línea de aquel productor que quiera tener un sistema individual, tenga un camino como recorrerlo, digamos, ¿no? Así que bueno, Antonia, te voy a pedir toda esta información porque es muy valiosa. Vamos a hacer, ya con Antonia venimos trabajando y queremos incorporarnos porque, como les digo, nosotros siempre tuvimos, al menos en lo personal, siempre una visión desde el productor y es muy importante la visión desde el postconsumo, toda la información que ustedes disponen, acercarnos a las empresas que trabajan con ustedes para tener una información sólida y poder seguir trabajando en este tema y cuando venga la ley que estimamos va a ser 2026, estar preparados para poder cumplir. Muchas gracias. Seguiremos colaborando. Bueno, finalmente vamos a dejar con ustedes a Persis Hernández, que agradezco desde ya que nos pudiera acompañar. Ella es asesora legal y secretaria del directorio de la Asociación Nacional Automotriz de Chile. Así que bienvenida y te escuchamos. Agradecer la invitación de ANIR en representación de la Asociación Nacional Automotriz. La verdad es que como lo han dicho todos, la labor de la ANIR es fundamental en la gestión de políticas públicas, en la retroalimentación para la industria, para las distintas industrias y, por cierto, para todos los procesos de revisión del reglamento, ya de todos los reglamentos de los productos prioritarios. La data es fundamental para la toma de decisiones y creo que la ANIR ahí está haciendo un trabajo fundamental. Me toca comentar baterías y neumáticos fuera de uso. Trataré
por formación soy abogada, los abogados nos caracterizamos por ser demasiado formales y a veces un poco extenso, un poco latero, así que voy a tratar de hacerlo bastante breve y coloquial. A ver, de las baterías hay desafíos importantes. Hoy día vence el plazo para integrar el comité operativo. Sabemos que el Ministerio de Medio Ambiente está en la elaboración del decreto supremo, así que la invitación ahí a participar a todos los interesados en la producción, en los productores y asociaciones que puedan ser de interés y aportar antecedentes. Tenemos hasta el 28 de diciembre todavía plazo para aportar antecedentes técnicos y económicos, así que ahí también hay una labor importante para el Ministerio y también para la industria de colaborar en estos antecedentes y también aportar datos, ¿no? De lo comentado por Antonia en la estadística, súper interesante la diferenciación en industria, ¿no? Respecto a las baterías. Creo que también ahí hay un desafío para diferenciar en el mundo automotriz la diferencia de baterías de litio de plomo. Y esto lo digo principalmente porque como país trazamos una ruta hacia movilidad cero emisión o baja emisión, particularmente venta de vehículos eléctricos a través de la Política Nacional Energética y, por cierto, la entrada en vigencia de la Ley de Eficiencia Energética, que pone desafíos a la industria automotriz, porque hoy día estamos, digamos, asociados a multa, el mix de importación de vehículos que se tenga, y esas multas de eficiencia energética disminuyen en la medida que se aumente la electromovilidad, ¿ya? Y ahí obviamente aumentan los porcentajes de importación de vehículos con baterías de litio, ¿ya? Sabemos también que un vehículo eléctrico, el 60% de su peso está dado por la batería de litio, ¿ya? Y por lo tanto también, obviamente que la industria afuera, nuestro mercado 100% importador, está avanzando en baterías más livianas, de mayor autonomía. La industria está avanzando hacia allá. Y sabemos también que nos pone un desafío, porque cuando se determinó que el producto prioritario batería era parte de la ley RED, muy necesario, por cierto, por las baterías de plomo y los residuos peligrosos que ellas implican, también nuestro país estaba incipientemente importando electromovilidad. Hoy día tenemos una ruta trazada y el desafío está en aumentar muy exponencialmente vehículos eléctricos, ¿ya? En ese sentido, se necesita aumentar la capacidad instalada de valorización de litio, ¿ya? Para poder alcanzar las metas y los objetivos que propone la ley RED. También, súper relevante, y lo dijo también Antonia en sus conclusiones, necesario es aumentar la competencia en los gestores de baterías, ¿ya? Esa es una necesidad absoluta del mercado del reciclaje y, por cierto, porque esta determina, al tener solo un operador, y sabemos que esto fue investigado en el año 2016 por la Fiscalía Nacional Económica, y si bien no estimó que había conductas contra la competencia, sí estableció un diagnóstico del mercado que estaba subcompetitivo. Entonces se requiere mayor competencia, porque finalmente eso está ligado al precio que tiene la gestión de ese residuo en particular. Me paso al mundo de los neumáticos. En el mundo de los neumáticos podemos establecer, voy a hablar un poco de la red, pero primero me quiero detener. Efectivamente, el año 2021 fue un año de muchos desafíos para la industria ya automotriz. Básicamente porque estaba en crisis la cadena logística y de suministro, ¿ya? Por lo tanto, había disminución por la pandemia de producción en las fábricas de vehículos y por lo tanto, ¿qué es lo que ocurrió? Es que estábamos con una falta de stock, un quiebre total. No solamente por las bajas producciones,
internacionales de vehículos, sino que también porque los fletes de navieras y la cadena logística fue muy onerosa y también no habían espacios para poder importar y traer vehículos. Y en ese sentido, el 2020 hubo una baja y el 2021 hubo un sobrestock de venta afuera internacionalmente y en Chile particularmente una falta de stock importante. Ahí se explican los números de por qué hubo este crecimiento exponencial desde 2020 a 2021. ¿Ya? Quien se quería comprar un vehículo en el año 2021 tal vez pagó precios bastante elevados por un vehículo nuevo y tuvo que esperar de 3, 6, 5 meses para que pueda llegarlo. Por eso que también los vehículos nuevos, al aumentar el precio de los vehículos nuevos por la cadena logística, también los vehículos usados también sufrieron alzas de precio en ese sentido. En términos de la ley de responsabilidad extendida del productor, la industria en general del neumático está un poquito atrasada, ¿ya? Eso hay que reconocerlo como tal. Creemos desde nuestra mirada que los procesos de permisología para la formación de un sistema de gestión colectivo han impactado la puesta en marcha e implementación de la ley REP. Si uno piensa el proceso, cómo fue pensado, tenemos 4 fases súper importantes. Sabemos que un productor de producto prioritario tiene la obligación de organizar y financiar el producto que comercializa, ¿ya? Y el decreto número 8 de neumáticos, que establece las metas de valorización y de recolección, propone o fomenta la constitución del sistema colectivo de gestión, es decir, que esta organización y este financiamiento se haga a través de sistemas colectivos. ¿Y cuál es la complejidad de esos sistemas colectivos? Lo primero es que primero hay que encontrar con quién formar una corporación sin fines de lucro, lo que no es fácil. Cuando uno forma una sociedad, una corporación, una fundación, generalmente existe lo que llamamos el affectio societati, ¿no? Un interés de llevar una idea común, de formar un emprendimiento, de tener un objetivo común. Hoy día el objetivo es el cumplimiento de la ley REP, pero muchas veces el encontrar con quién asociarte y generar los incentivos para hacerlo, eso generó una ruta de aprendizaje en la industria de alrededor de un año y medio. En segundo lugar, el proceso establece que tú tienes que pasar por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y ese proceso ha sido largo, ¿ya? En promedio ha sido un año para el caso de los sistemas de gestión colectivos de neumáticos. Y básicamente tiene que ser de esta manera porque el reunirse entre competidores requiere una validación y es uno de los principios base de la ley REP en términos del respeto a la libre competencia. Y aquí también ha habido un aprendizaje, un rodaje, ¿no? De las distintas organismos públicos involucrados, el Ministerio del Medio Ambiente, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. El proceso en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, como les decía, ha sido largo y necesario, porque finalmente son quienes determinan si las bases de licitación o valorización y asimismo los estatutos de una corporación cumplen o no cumplen con proteger la libre competencia. Luego viene un proceso de tramitar la personalidad jurídica de esta corporación, lo que se demora en proceso 3 a 6 meses. Y finalmente tenemos la aprobación de los planes de gestión, que es el corazón de funcionamiento de cómo se va a gestionar el residuo, que lo debe aprobar el Ministerio de Medio Ambiente, y ahí los procesos han sido de 10 meses a un año, ¿ya? Por lo tanto, si uno recopila, tenemos alrededor de 2 años y medio, 3, en el proceso de permisología, ¿ya? Esto se viene a sumar a un proceso que como país estamos revisando para destrabar inversión, para revisar los procesos, los tiempos de permisología necesarios para justamente destrabar mucha inversión que está retenida. Ahí el desafío es grande. Hoy día ya hay 2 grandes sistemas de gestión colectiva neumáticos aprobados con planes
planes de gestión aprobados. Y el desafío también está en el cumplimiento de las metas. La industria lo ve así, la industria automotriz particularmente, porque entendemos que está la necesidad de cumplir, pero por cierto, las metas tienen una singularidad que no es menor y que me gustaría compartir con ustedes. Un neumático tiene una duración de 4,5 años de vida útil. Las metas de recolección y valorización están pensadas desde el mundo automotriz por la cantidad de vehículos que se importan y entran al mercado. Entonces, tenemos la singularidad de querer cumplir, pero que a ratos se va a hacer muy difícil y muy complejo cuesta arriba poder hacerlo, porque estas metas están en funcionamiento de neumáticos que todavía están en uso, ¿ya? Y por cierto, como lo vemos como industria, el desafío ahí justamente se plantea como una necesidad de poder cumplir, por cierto, de llegar a esas metas, pero también de entender y hacer la revisión del decreto, hacer las presentaciones necesarias, porque el hecho que el neumático siga siendo utilizado significa que va a haber una complejidad a dónde ir a buscar esos neumáticos, ¿ya? A pesar de que tenemos mucho pasivo de neumático por el cual hacerse cargo, va a haber un minuto que va a ser difícil encontrar esos neumáticos, ¿ya? Entendemos que ahí también hay un desafío de industria. Eso. Muchas gracias por esa mirada desde la asociación y desde lo legal y que nos plantea también algunos desafíos. Vamos a ir cerrando la sesión y para eso quería entonces invitar a los dueños de casa, a Raúl Campuzano, que pudiera dar unas palabras de cierre, y luego a Reinaldo Herrera de Kiklos también. Así que Raúl, perdón, voy a agrandar esto, director académico del Magíster de Derecho Ambiental de la Universidad, que nos pudiera dar unas palabras finales. Buen día a todos. Para la Universidad del Desarrollo, ser parte de la reflexión, de la conversación, de lo que sucede hoy en la industria, es parte de su identidad y de su ethos. Estar aquí hoy y que se haya elegido la Universidad del Desarrollo para el informe que hace la Asociación Nacional de Industrias del Reciclado sobre el año 2022, tanto en el ámbito de embalajes como en el ámbito de neumáticos, es una expresión, es una prueba de este trabajo conjunto entre la industria y la academia. Para nosotros, como digo, es un tremendo honor y una tremenda alegría. Es mucho lo que el país ha avanzado en estos años en materia de reciclaje, y no solo de reciclaje, sino que en materia de gestión ambiental en su conjunto. Fíjense ustedes que en paralelo a esta importante actividad que estamos teniendo aquí, en otro sector de nuestro campus estaba teniendo lugar un seminario con la directora nacional del Servicio de Evaluación Ambiental, Valentina Durán, organizado por la Facultad de Ingeniería y el profesor Alex Godoy, aquí presente, en la que se discutió el tema precisamente del sistema de evaluación de impacto ambiental en relación con temas tan relevantes hoy como el cambio climático y otros. Y uno de los temas que se presentaron y se discutieron fue precisamente el tema de reciclado en embalajes y en neumáticos. Ahí hay una sinergia entonces, hay una conversación permanente que se está teniendo. Desde la perspectiva nuestra de la academia, esto lo llamamos vinculación con el medio. Tiene un nombre técnico, pero se traduce precisamente en este tipo de actividades. Como Universidad del Desarrollo, solo me cabe felicitar a todos aquellos que han hecho, bueno, primero a la ANIR, sin lugar a dudas, a los elaboradores del informe, a las personas que lo presentaron, a las personas que lo comentaron, algunos de los cuales representan a la industria y otros de los cuales representan a la academia, a la Universidad del Desarrollo. Muchísimas gracias a todos. Yo creo que este es el comienzo, como termina, recordarán ustedes, más viejos como Matías y otros, Casablanca, este puede ser el comienzo de una hermosa amistad. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias, Raúl. Voy a dejar ahora con ustedes a Reinaldo Herrera, que es gerente de Planificación y Control de Gestión de Quiclos, también para dar unas palabras de cierre y conclusiones sobre todas las cifras que vimos hoy. Primero, agradecerle a todos y sobre todo al equipo, a la Anto, a Juan y a Gaspar, que harta horas de sueño menos tuvieron para ver estos números. Bueno, ya llevamos bastante tiempo haciendo estas estadísticas y ha sido un viaje, ya ha sido súper complejo. Este año, por ejemplo, teníamos códigos preparados para unos códigos arancelario y aparecieron otros números, otra terminología, ¿ya? Y mi primera apreciación va por ese lado. Para obtener data de calidad hay que mejorar también la calidad de los datos que hay, ¿ya? Es súper importante que se trabaje con aduanas, que se mejore la calidad de la información, ¿ya? Hay muchos datos que, por ejemplo, cuesta saber qué es en plástico, ¿cierto? Cuesta un poco, sobre todo también en baterías, en aceite y lubricante, está todo bien mezclado, entonces es súper importante aclarar eso y trabajar por unos mejores datos, sobre todo en lo que tiene que ver con lo que entra y sale del país, ¿ya? Por otro lado, también es súper importante que existan este tipo de estudios, ¿ya? ANIR, CENEM, ACIPLA y varios más, ¿cierto? La CINC, hacen varios estudios para ver la cantidad de material que hay, ¿ya? ¿Por qué es importante? Porque nosotros vamos a tener siempre los datos a partir ahora, cuando empiecen a operar, ¿cierto?, de los sistemas de gestión, ¿ya? Pero siempre es importante no perder el foco de contraste, ¿ya? Siempre hay que estar contrastando información para poder tomar mejores decisiones, ¿ya? Y ver distintas miradas de un mismo punto, ¿ya? También importante, otro punto es la actualización de los datos de parte también del gobierno, ¿sí? Todo lo que es ventanilla única, a mí me hubiera encantado tener esos datos para poder, por ejemplo, ver el material gestionado y intentar contrastarlo con lo que se declara en SINDEREP o con lo que se declara en SINADER, ¿ya? Pero normalmente tenemos un lapsus bastante amplio de esos datos, entonces estas cosas normalmente nosotros las mencionamos para poder mejorar, ¿cierto? Y hacer un contraste mucho mejor de la información que tenemos. Y por último, ¿cierto? Y también no menos importante, es que tenemos que trabajar de forma colaborativa, ¿ya? Porque estas cifras las entendemos nosotros, pero tal como dijeron, cuesta que la gente lo entienda. Y como Quiclos, ¿cierto? Tenemos como misión también educar a todos, ¿ya? No solamente a los que estamos acá y que la mayoría, espero que la mayoría de los que estamos acá hayamos entendido lo que presentamos, pero la idea es que todas las personas lo entiendan, ¿ya? Porque al final nosotros no vamos a poder recolectar todo el cartón, ¿ya? O sea, para poder recolectar el cartón necesitamos que todos participen. Y esta democratización de la información es vital, ¿ya? Y en eso la única forma de lograrlo es trabajar colaborativamente, todas las entidades que podamos, sistemas de gestión, gobierno, ¿cierto? Organizaciones gremiales, etc. Y por eso mismo agradezco mucho a los socios de la ANIR por entregar la información y también a los no socios de la ANIR que también entregan información de forma constante para que este estudio tenga las cifras que hemos mostrado año a año. Así que eso, muchas gracias a todos y espero que, bueno, cualquier duda que tengan con respecto a la estadística, felices de responder. Nos pueden escribir a la Antonia y llenarla de mails, y después ya nos dejan. Así que eso, muchas gracias. Gracias, Reinaldo. Volver a recalcar que hoy día entonces vimos la situación previa a la implementación de la ley REP
Recordar que también parte de nuestro propósito y nuestro ADN en ANIR es la colaboración, la transparencia y la formalidad. También recalcar que estamos impulsando un acuerdo de producción limpia sobre trazabilidad, donde también vamos a medir lo que hace de efecto invernadero como industria, lo cual también nos hace estar en una postura distinta quizás que hace 10 años atrás. Y también esta data y esta imagen que tenemos detrás nos muestra que el reciclaje en Chile sí existe y hay que romper ese mito, ¿no es cierto?, a nivel de ciudadanía, de que no existe el reciclaje en Chile. Existe y hay que transformarlo en un lenguaje simple para que se entienda cuál es la línea de base bajo la cual estamos en este minuto. Y va a dar unas últimas palabras Nicolás para que después nos saquemos una foto grupal aquí, todos los que estuvimos durante esta sesión en la mañana. Así que Nicolás, adelante. Bueno, simplemente un pequeño cierre. Solamente quería aprovechar, tú comentaste de la APL trazabilidad, lo tenía dentro de las cosas que quería hablar. Es parte del manejo de la información y lo que realmente necesitamos para poder medir lo que va a ser esta ley red. En cuanto a Guillermo, gracias por los comentarios. Creo que la parte de agregar todo esto del valor que tiene, realmente agregaría mucho valor, valga la redundancia, en nuestro estudio. Así que ojalá que no se quede solamente en el comentario y que podamos avanzar en eso, porque yo creo que nos puedes ayudar mucho. También rescato respecto al aporte en el diseño de servicios, logística. Nosotros también somos parte de la APL de la Cámara de Comercio Santiago, donde se está trabajando en todo el packaging del comercio electrónico. Y ahí se ve que es demasiado interesante todo lo que se puede implementar a favor de reciclaje y recuperación de envases y embalaje. Después, sí, con Ricardo, recalcar el tema de la informalidad. Todos los datos, si bien es bueno que estén calzando, tenemos que seguir en adelante, pero la informalidad en términos de los aceites es fundamental. Y por último, Persis, tenía anotado, perdón, que era algo relevante que quería decir. La permisología. Estamos trabajando muy fuerte con la Mesa Ejecutiva de la Productividad en destrabar todo este tipo de cosas, no solamente en términos de los sistemas de gestión, sino que en la permisología en general. Y eso es lo que nos va a permitir destrabar las inversiones, como decía Guillermo, y fomentar a que haya una cadena en torno a la economía circular mucho más fuerte. Así que esperamos que sea un buen comienzo. Muchas gracias a los dueños de casa y gracias a todos los que estuvieron acá. Así que felicitaciones, chicos.